preparen sus libretas para hacer notas, sus celulares, no sé en dónde las hagan, pero no se vayan sin llevarse algo especial de esta reunión. Y reciban con un aplauso a nuestro pastor. Si es para Jesús, désenlo más fuerte. Si es para mí, nomás aplaudan una vez. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno que están por aquí. Qué gusto que ya se saludaron, ya se sonrieron. Qué gusto verles. Y estábamos en este tiempo de adoración y cantando que cuando Él llega a este lugar, lo transforma todo. Estaba pensando yo sobre la profundidad de esta realidad, ¿no? Qué tanto es lo que Dios nos cambia, nos transforma, nos renueva. Y esto me llevó a reflexionar sobre el tema que tenemos para el día de hoy y sobre lo grande que es Dios, ¿no? El título que tenemos para hoy es Pasmoso y extravagante poder de la gratitud. ¿Sí? Pasmoso y extravagante poder de la gratitud. Y cuando lo estaba escribiendo, dije, híjole, para entrar pasmoso, así como que dije, bueno, ¿realmente qué significa pasmoso? ¿Y realmente qué significa extravagante? ¿Y realmente qué significa gratitud? Y bueno, vamos a tratar de ir viendo un poquito de todo esto y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas y cómo podemos realmente sacar el mejor provecho de ello. ¿Cuántos vieron que ya cambiamos la fachada de nuestra congregación? ¿Sí? ¿Les gustó? Estamos haciendo algunos cambios, ¿verdad? Porque queremos ser agradecidos con Dios y queremos que se vea lo que Dios está haciendo en nosotros. Y déjenme decirles que a raíz de que nosotros comenzamos a hacer estos cambios, tuvimos que contratar una persona externa a nosotros para que nos pudiera hacer la labor de la pintura y de alguna manera fue porque pues muchas veces para nosotros como congregantes no tenemos manos para hacerlo. Y llega el momento en el cual pues tenemos que acudir a alguien externo para poder hacer algunas cosas. Y yo pensaba cuando estábamos haciendo esto, que estaba yo predicando con las personas que contratamos para hacerlo, me recordaba y de hecho estaba ahí pensando, dije, bueno, hace algunos años nosotros lo hacíamos. Y tengo fotografías, evidencias de muchos de los chavos que venían a ayudarnos, muchos de nosotros estábamos ahí pintando, haciendo muchas cosas. Pero conforme va pasando el tiempo, las ocupaciones, el trajín de nuestra vida, de nuestra sociedad, los trabajos, las escuelas, nos van limitando mucho y llega un momento en que pues ya no es tan importante invertirle tiempo en todo esto, sino hay otras cosas más importantes. Y pensaba y decía, híjole, ¿hasta dónde realmente está nuestra gratitud con Dios? ¿En qué tantas áreas podemos manifestar la gratitud? ¿Cómo realmente podemos manifestar la gratitud? Muchas veces, y muchos de los que me conocen saben que me gusta y a veces soy un poco exigente en tratar de tener las cosas bien, en tratar de que nuestras sillas en el auditorio estén muy bien, que estén cuidadas, ya tienen muchos años, están bien conservadas. Tratamos de que las cosas todas estén funcionando para que ustedes al venir a este lugar puedan disfrutar con gozo de la presencia de Dios, de la presencia y compañía de quienes están a su derecha y están a su izquierda. Pero muchas veces se nos olvida ser agradecidos con Dios. Y esto me llevó realmente a pensar en esto, pasmoso y extravagante poder de la gratitud. Y a veces que ni siquiera entendemos lo grandioso que es la gratitud. Estaba yo buscando algunos artículos, leyendo algunas situaciones que nos hablaban acerca de gratitud en nuestra vida cotidiana y encontré un razonamiento de algunos estudiosos y casi la mayoría de ellos coincidía sobre la gratitud y dicen en su contexto, dicen que
La gratitud consiste en centrarse en las cosas buenas de nuestras vidas y en sentirse agradecido por lo que tenemos. La gratitud es detenerse a darse cuenta y valorar las cosas que solemos dar por sentadas, como tener un lugar donde vivir, comida, agua limpia, amigos, familia e incluso acceso a la tecnología como una computadora. La sociedad actual, dice otro de los estudiosos, dice que la sociedad actual, su concepto sobre la gratitud es que debemos de entenderla como una filosofía de vida en la que agradecemos diariamente por todo lo que hay a nuestro alrededor. Y de ahí encontré otras más que hablan acerca de ser agradecidos con la Madre Tierra, de ser agradecidos con el Papá Sol, de ser agradecidos con la mascota y el perico que tienes. O sea, me di cuenta que cuando hablamos de gratitud hoy día y el concepto que hoy día se tiene es como que muy superficial. Soy agradecido a mi conveniencia. Si me beneficia, soy agradecido. Pero si es algo que tiene que ser porque tiene que ser, pues ya no soy ni tan agradecido. También encontré que en los Estados Unidos, la Universidad de California tiene una división que es el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Atención Plena. Dice que ellos han demostrado científicamente a través de estudios que la gratitud cambia nuestra estructura molecular del cerebro. Ayuda a que la ayuda a que la materia gris funcione mejor, mejorando nuestra salud física y mental y nos convierta en personas más felices. Entonces, encontré como que esta definición es mucho más certera a lo que anteriormente había yo encontrado sobre la gratitud. Y me llama mucho la atención porque me encuentro en que científicamente, a través de estudios clínicos realizados en más de 10,000 personas que colaboraron con ese estudio, encontraron eso, que la gratitud cambia nuestra estructura molecular de nuestro cerebro. Dije, wow, ¿y por qué se nos olvida? Si siendo agradecidos podemos cambiar nuestra propia fisonomía de nuestro cerebro, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, mejora nuestra salud física y nos convierte en personas más felices, ¿por qué no somos agradecidos? Y si esto es verdad, ¿por qué a mucha gente busca o le cuesta trabajo ser agradecidas? Fíjense bien, ¿cuántas veces pasa el barrendero afuera de nuestra calle y cuántas veces le damos gracias? Casi siempre nos enojamos porque barrieron mal, ¿verdad? Casi siempre nos enojamos porque las cosas no se hicieron como tenían que haber sido hechas. Pero ¿qué pasa si damos gracias? Seguro para la siguiente, ese mismo barrendero que antes no había recogido toda la basura que estaba enfrente de nosotros, la va a empezar a recoger. A veces es tanta nuestra ingratitud que eso transforma nuestra expresión facial, porque nos vuelve duros en nuestras expresiones, porque simplemente no somos agradecidos. Ahora, fíjense bien, la respuesta a esta pregunta de que si esto es verdad, ¿por qué a mucha gente le cuesta trabajo ser agradecida? La sería primero, porque han normalizado todas las cosas que tienen en la vida y dan por hecho que éstas forman parte de su vida y dejan de prestarle atención y darle el valor que en realidad tiene. ¿Cuántos vieron la luna en esta semana? ¿Alguien la vio? ¿Y qué pensaron cuando la vieron? ¿Se admiraron? Unos pocos. ¿La mayoría? Está padre. Yo no la vi porque pues, estoy como entre medio de varios edificios y pues ni la vi.
diría alguien más. A veces nos pasa tan desapercibida. Y fue hermosa la luna. Comenzó desde como una sonrisa de gato hasta llenarse por completo y bien nítida. Y para muchos nos pasó desapercibida. ¿Cuántos vieron el cometa verde? Nadie. ¿Sí? Nadie. O sea, sí. O sea, dices, ¿quién lo vio? Pues no. Las noticias, bueno, ni las noticias las leí. La realidad es que era algo sorprendente. Yo cuando estaba viendo las notas periodísticas, yo como me empecé a recordar mi infancia con mi papá. Y con mi papá me tocó ver al cometa Cogutec. Gracias por su solidaridad. Allá pasó como por el siglo III, ¿verdad? De la era pasada. No, pero me tocó verlo. Y mi papá me despertaba en la madrugada, vamos a verlo. Y nos salíamos y nos subíamos a la azotea para verlo. Todo ese tiempo aquí en la Ciudad de México se alcanzaba a ver, ¿verdad? Hoy día ya no. Pero mi papá me inculcaba eso. Pero hoy día lo vi y jamás le dije a mi hijo Dani, oye, vamos a ver el cometa. Que lo di por sentado, dije, ay, es un cometa. Va a pasar dentro de 50,000 años, a lo mejor yo voy a estar en el cielo y lo veo desde allá. A veces somos así tan desparpajados, como que las cosas suceden diario y tienen que suceder. El segundo motivo es porque están más enfocados o estamos más enfocados en las cosas negativas de la vida que en las positivas, lo cual conduce al estrés, la ansiedad, la angustia o el malestar. Cada vez que tú te fijas en todas las cosas negativas de esta vida, a ver, ¿cuántos de ustedes siempre están fijando en lo negativo? Nadie quiso levantar la mano, pero yo sé que si pasamos el escáner ahorita aquí, todos van a salir negativos, ¿sí? Porque vemos todo lo malo, vemos aquellas cosas que siempre están mal, vemos lo sucio de la orilla de los tenis, cuando nadie se fija en la orilla de los tenis, pero siempre hay una señora que se está fijando, se llama mi esposa, y no limpiaste los tenis, y mira, te ven allá arriba. ¿Cuántos me han visto los tenis ahorita? Nadie los ve. Pero mi mujer exactamente ve la manchita que está junto a la raya derecha del lado izquierdo del tenis. Porque así somos todos. ¿Nunca les ha pasado cuando les ha tocado lavar trastes que siempre el primer traste que agarra alguien más te dice, no lo lavaste bien? Tiene algo. O sea, siempre todos ven lo malo. Cuando nadie lo ve, siempre hay alguien que llega y mire exactamente ahí. Siempre. ¿Por qué? Así somos. Porque eso ha sido fruto de nuestra ingratitud. Y esto nos conduce a todas estas situaciones negativas como el estrés, la ansiedad, la angustia o el malestar. Ahora, dijimos que el título de este tema es ¿qué? Pasmoso y extravagante. Vamos a desmenuzar. Me preguntaba hace rato Beto, que no sé dónde anda Beto Dorado. Te voy a preguntar al rato, hijo. Ok. Pasmoso y extravagante. ¿Qué es pasmoso? Pasmoso es admiración, asombroso, sorpresa. Eso es pasmoso. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos que el poder de la gratitud es pasmoso, es que es de algo admirable, asombroso y de gran sorpresa. Pero luego vimos la palabra extravagante. Y a veces también pensamos que extravagante es solamente aquella persona que viste muy extravagante, muy estrafalaria, o sea, como que muy exagerada, ¿no? Pero no, la realidad es que extravagante es que es excesivamente original, extraño o se aparta de lo común. Entonces, cuando hablamos del pasmoso y extravagante poder de la gratitud, quiere decir que ese poder que tiene la gratitud es admirable, asombroso, sorpresivo, súper original, extravagantemente o excesivamente original, es extraño, ¿por qué no decirlo? Y está hecho fuera de lo común.
Todo eso es el poder de la gratitud. Entonces, si todo eso es el poder de la gratitud, ¿por qué rayos no somos agradecidos? En la historia del pueblo de Israel, déjenme platicarles, al salir de Egipto, dejando de ser esclavos, sucede un hecho de ingratitud que afectó toda su realidad. O sea, ellos se volaron la barda con eso de ser mal agradecidos. Porque Dios los saca de una esclavitud, de un lugar donde llegaron como invitados del faraón anterior, 4 generaciones antes, y luego con este último faraón pasaron a ser esclavos. Y les reprimían de todo, los fastidiaban, abusaban de ellos. Era tanto su clamor que el clamor de ellos subió hasta los oídos de Dios, y Dios tuvo misericordia de ellos y les mandó una liberación. Mas sin embargo, cuando transitaron por el desierto para ir rumbo a ese lugar prometido que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, sus antepasados, ellos una y otra y otra y otra vez fueron malagradecidos. Nunca reconocieron realmente lo que estaba viviendo, ¿sí? En Éxodo 16 dice, allí en el desierto, verso 2, toda la comunidad murmuró contra Moisés. Entonces, cuando no somos agradecidos, una de las consecuencias de no ser agradecidos es que podemos ser murmuradores. O sea, hablar mal de las personas. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos. Y dice que estos cuates que estaban ahí en el desierto comenzaron a hablar mal acerca de Moisés y de Aarón y dijeron, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la comunidad. Bueno, así pensaban ellos. Pero lo primero, ellos se sentaban en Egipto alrededor de las ollas de carne y de pan y comían en abundancia sin ningún problema. Y dicen algunas versiones que comían gratis. No, eran esclavos. Un esclavo come limitadamente, escasamente, y no se puede sentar con libertad frente a una gran olla a comer. ¿Por qué? Porque es esclavo. Generalmente los esclavos sufren por los alimentos. Generalmente los esclavos están obligados a trabajar y son explotados física, emocional y espiritualmente. Mas sin embargo ellos se ufanaron de decir, nosotros teníamos abundancia y ustedes aquí nos van a matar de hambre. Pero en contraste de todo esto, fíjense bien que Moisés nunca renegó de Dios. Moisés vivió toda su niñez, toda su adolescencia, toda su principio de juventud viviendo en opulencia. Era nieto del faraón, vivía en la corte del faraón, comía de la mesa del faraón, iba a las escuelas de los nobles, tenía los mejores vestidos. O sea, bajo la cultura de los faraones estaba rey el buen Moisés. Y Moisés nunca se quejó. Pero los otros sí se quejaban. Ahora, ¿cuál era la diferencia del pueblo de Israel que había sido sacado de Egipto? Habían cruzado un mar rojo, el cual se dividió en dos, y los flanquearon 2 columnas de agua, barreras de agua a derecha y izquierda, pero la tierra estuvo seca para que ellos pudieran pasar caminando por todo el mar. Ellos fueron testigos como Dios apabulló a los soldados del faraón que venían tras de ellos para apresarlos nuevamente.
Ellos vieron un monte humeante tronando, oyeron la voz de Dios, vieron las piedras quebrarse, vieron el fuego de Dios, vieron tantas cosas de Dios. Y aún así fueron mal agradecidos con Dios. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia está en que hubo un encuentro con Dios de parte de Moisés que los israelitas no tuvieron. Moisés encontró a Dios en el desierto, cuando no tenía nada, cuando era un simple pastor de ovejas en una tierra árida, seca, estéril. Y allí encontró una zarza ardiendo y tuvo un encuentro con Dios. Eso marcó su vida. Los israelitas salieron y también tuvieron encuentros con Dios. Vieron para empezar las plagas, las 10 plagas que Dios había mandado a Egipto para que ellos pudieran haber sido libres. Vieron como el ángel de la muerte, la última plaga, pasó y a ellos no les tocó nada, sino que mató a todos los primogénitos del imperio, menos a ellos. Había muchas cosas que ellos podían haber agradecido y haber sido impactados por Dios. Mas sin embargo ellos escogieron mejor temer a Dios, tenerle pavor y retraerse un poco y decirle: Moisés, no, tú ve a ti, porque si nosotros nos va a matar, mejor ve tú. Hombres y mujeres mal agradecidos con Dios. Pero déjenme llevarlos a otra parte de la historia de la Biblia, donde sucedió otro encuentro pasmoso y extravagante y que produjo gratitud. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19. Nos habla y nos narra la historia, y quiero que piensen en esto. El libro de Lucas no era un discípulo de Jesús. Lucas fue más bien un discípulo de Pablo y de Pedro, en esa parte ya de la iglesia del Nuevo Testamento. Mas sin embargo, Lucas, él era un médico, era un hombre estudiado, un hombre que se dedicaba a la parte de la medicina, pero también era un hombre letrado que se dedicaba a la investigación y al estudio. Y él se dedicó a recopilar toda la historia, todos los dichos de quienes sí conocieron personalmente a Jesús. Entonces los tenía de primera mano toda la información. Y él escribe desde el punto de vista médico y el punto de vista histórico. Así que nos va a enriquecer mucho sobre lo que nos habla. Y dice Lucas: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Era toda una región. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. ¿Quiénes salieron a su encuentro? 10 hombres enfermos de lepra. Como se había quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ahora, hago un paréntesis ahí. ¿Qué era la lepra en ese tiempo? Hoy día la lepra puede ser tratada y controlada, pero en esos tiempos la lepra no podía ser tratada y la única forma de controlarla era aislando a los pacientes, a las personas que sufrieran de esa terrible enfermedad. Ahora, esa enfermedad es una enfermedad que afecta todo el cuerpo y causa severas malformaciones que matan células y causan que se desprendan, se caigan partes del cuerpo, se pudra parte de la carne y apeste muy feo la persona que está enferma de lepra. Por eso era una enfermedad repugnante para muchos, porque se perdían el cartílago de la nariz, se perdían dedos, se perdían muchas cosas, o sea, y eran llagas que nunca cerraban y además apestaban horrible. Y entonces siempre se les aislaba porque era altamente contagiosa. Es por esto que estos 10 hombres no se acercan a Jesús, porque además eran estigmatizados por la sociedad. Porque tenían que ir gritando: ¡impuro! ¡Impuro! Para que la gente no se acercara con ellos. Y entonces eran excluidos de su ciudad, de su familia, de su gente, de su pueblo. No podían estar ahí. Era verdaderamente terrible la enfermedad de la lepra.
Mas sin embargo, en el verso 14 dice que al verlos Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahora, fíjense bien, imagínense que aquí en esta parte está Jesús con todos ustedes. Y Jesús de repente voltea y hasta allá atrás por el portón ve que están estas personas y gritándole: Jesús, ten compasión. Y Jesús desde aquí, para no causar alboroto con ustedes que están aquí, porque si los ven van a salir corriendo. Ay, sí, está bien, vayan con los sacerdotes, vayan con ellos, por favor, preséntense ante ellos. Y estos hombres, estando allá lejos, dijeron: ok, está bien, vamos para allá. Y se fueron a buscar a los sacerdotes. Pero resultó que mientras iban de camino, quedaron sanos, limpios. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes que sucedió para que se dieran cuenta que estaban siendo sanados? Imagínense. Para empezar, su ánimo comenzó a cambiar. A lo mejor las llagas que traían fueron cerradas. Y lo primero que hicieron, si van en camino y se dan cuenta, ¿cuál creen ustedes que debió haber sido la reacción de ellos al irse dando cuenta? Sorprendidos, ¿qué más? Alegría, gratitud, asombro, admiración, ganas de llorar. Ahora, sintieron todo eso, pero ¿habrán ido así? Ay, qué feliz estoy. Ay, mira, ya estoy sanado. Ay. ¿Irían así? ¿Cómo irían? Lo primero, algo que tenían prohibido hacer y que no habían hecho durante mucho tiempo, no sé cuánto tiempo estarían de leprosos, no había contacto físico con nadie. ¿Qué creen que fue lo primero que hicieron? Claro, se abrazaron, seguramente. Wow, mírame, a ver, revísame. Ya no tengo por acá, tenía ahí una por acá. A ver, no, ya no tienes nada. Y yo, mira, tampoco tengo nada. A ver, acá atrás, chécame. No, tampoco, no tienes nada. ¡Wow! Era un asombro. Pero, sin embargo, hay algo en esta historia que es revelador. Los hombres seguirán buscando a Dios para que les haga el favor. Y el interés en buscar a Dios es material, pero no espiritual. O sea, estos hombres han venido a buscar a Dios, tenían todo algo en común. Los 10 querían ser sanados. Pero cuando regresan, obedecieron a Jesús, fueron al sacerdote, iban en camino al sacerdote y en ese proceso fueron sanados. Mas sin embargo, sucedió algo. De los 10, solamente uno se regresó a volver a buscar a Jesús. Ahora, vamos a hacer un paréntesis ahí y vámonos a Mateo 16, 25 y 26. Jesús había hablado y dicho de otra forma que la gente iba a ser malagradecida, que la gente no iba a reconocer muchas cosas. Y dijo a él allí en Mateo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Hasta ahí piensen. Estos hombres tenían una enfermedad ya de desahucio. Estaban ya perdidos. Habían perdido su vida. Pero los 10 tenían un anhelo. ¿Cuál era? Salvar su vida, ser sanados. ¿Sí? Pero dice aquí: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará.
¿Qué han de haber pensado los 9 que se fueron al buscar al sacerdote? ¿Y qué creen que les hubiera dicho al que se regresó a ver a Jesús? Oye, ¿a dónde vas? Vamos al sacerdote, estamos limpios. No, yo voy a ver a Jesús. No, pero Él nos dijo que fuéramos al sacerdote. Tenemos que obedecer. Además, el sacerdote es el único que puede certificar que estamos limpios. Es el único que nos puede reintegrar a la sociedad, regresar a nuestras familias. Es con Él con el que podemos ofrecer el sacrificio para quedar limpios de todo. Él nos va a examinar. No te vayas, vamos al templo, vamos al sacerdote. Pudieron haber pensado eso. Seguramente así lo pensaron. Porque era la forma, tenían que llegar al sacerdote para que el sacerdote pudiera darles la autorización de reintegrarse a su casa. De otra forma no lo iban a poder hacer. ¿Estaban mal en su idea? Aparentemente no. Estaban obedeciendo a Jesús. Pero se les estaba olvidando algo. ¿Quién les hizo el milagro? ¿El sacerdote o Jesús? ¿Quién les dio la bendición? ¿El sacerdote o Jesús? ¿La religión o Jesús? Verso 26 dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Ahora, regresemos al libro de Lucas 17, verso 15. Dice: uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. ¿Cómo habrá regresado este hombre? ¿Qué es alabar a Dios a grandes voces? Hoy, mientras estamos en la alabanza, de repente a Hazel se le fue la letra en un cachito chiquitito que nadie se dio cuenta, pero todos se quedaron callados. Porque además no estaba la letra en la pantalla y todos nos quedamos callados. Y tuvieron que decirnos: a ver, iglesia, queremos escucharlos, algo más fuerte. Pues venimos como a alabar a Dios, así como ser agradecidos, como: yo en mi mente estoy cantando, tengo la melodía, pero ustedes no me están escuchando. ¿Cierto o falso? ¿Así deberemos de alabar a Dios? ¿Así deberemos de ser agradecidos con Dios? No, dice aquí que él, al darse cuenta que estaba siendo sanado, regresa alabando a Dios a grandes voces. Diría otra traducción: extravagantemente. Y ya les expliqué que es extravagante. Dice verso 16: cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Híjole, dirían por ahí: chupa el pichón. Los samaritanos tenían fama de mala onda. Eran enemigos de los judíos. Era compa, era paisano de la mujer samaritana que Jesús encontró junto al pozo, de aquella que tenía ya muchos maridos y el con el que vivía actualmente ni siquiera era su marido. Eran samaritanos. Pero Jesús le dijo a la mujer: el que beba de esta agua jamás volverá a tener sed. O sea, de él, de Jesús. Y esa mujer decidió beber del agua de vida, que es Jesús, y jamás volver a tener sed. Ahora, este hombre samaritano reconoció que estaba él perdido, y entonces él pudo haber aplicado la parte de Mateo que leímos, porque él quiso salvar su vida y sabía que al querer salvar su vida la iba a perder, porque no iba a ir al sacerdote, tal vez no iba a tener la oportunidad. A lo mejor él ni siquiera, yo pienso que a lo mejor él ni siquiera pensó en ir al sacerdote, porque él era samaritano y tenían que ir al sacerdote de los judíos. Dijo: no, pues allá ni me van a querer, ni me van a recibir.
No, pues yo mejor me regreso con el bueno, con el de la verdad, con el que me dio la sanidad. Él sí me va a recibir, Él sí me va a comprender, a Él le voy a agradecer. Y entonces sucede que cuando el samaritano se dio cuenta que todo esto estaba sucediendo en sí, él retrasa su vida. Porque dice, no sigo más para allá, sino voy acá, que es lo más importante que yo puedo hacer en este momento. Hubo un milagro colectivo. Jesús les sanó en la distancia a los 10. ¿Pudo haberles impuesto manos? ¿Qué creen ustedes? Claro. ¿Pudo haber ido a hacer lodito como lo había hecho otras ocasiones y haberles untado en sus llagas para que fueran sanados? ¿Pudo llegar y decirles, a ver, vengan, y escupirles como lo hizo con otra persona? Sí, lo pudo hacer. O pudo haberles dicho, como le dijeron a Naamán, vete a bañar 7 veces al río. ¿Pudo haberles dicho eso? Sí. Pudo haberlo hecho de miles de formas, miles de maneras. Pues más, pudo haber pedido aceite de oliva para ungirlos y que fueran sanados. Pudo haberlo hecho. ¿Pero lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Por qué? Porque Él quiso demostrar que no es necesario obrar de la forma lógica que tú y yo esperamos para que Él actúe. Él lo hizo de la forma menos esperada, sorprendente, a la distancia, así, vayan, porque ni siquiera les dijo, sean sanos, en mi nombre sean sanos, tomen su lecho y váyanse a su casa. No les dijo eso, sino vayan con los sacerdotes. Jesús quiso y expresó con esto que Él seguía sujeto a la ley y sabía que la autoridad, el sacerdote, tenía que practicar un procedimiento para declarar libres y sanos a los enfermos. Y Jesús se sujetó. Pero Jesús fue más allá de esa sujeción. Jesús tenía plan con maña. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en el trayecto iban a ser sanados. Así Él lo había pensado. Seguro lo pensó, dijo, sí, vayan. Y por dentro, pero en el transcurso van a ser sanos. Ah, qué sorpresita les tengo. Ni se le imaginan. Y fueron sanados. Ahora, estos hombres clamaron por misericordia y les fue dada en abundancia. Los 10 clamaron por misericordia y esta les fue dada en abundancia. ¿Les dio menos a los 9 y les dio más al 10º? Les dio lo mismo a los 10, porque clamaron por misericordia. Esto quiere decir que si tú clamas a Dios, Dios te va a dar misericordia. Pero si tú eres agradecido con Dios, Dios va a recompensar la misericordia que te va a dar, porque la va a tornar extravagante para ti. ¿Qué pasó con los 9 hombres restantes? ¿Qué se imaginan ustedes que pudo haber pasado? La historia no nos habla nada de ellos después. Mas sin embargo, algo importantísimo sí sucedió. El despreciado samaritano que regresó a dar gratitud a Jesús y a alabar a Dios, recibió algo bien importante. En el verso 17 dice, Jesús pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿O no eran 10? Dice otra versión. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Fíjense, aún Jesús todavía como que le dice, ¿y los 9? No, bueno, pues este extranjero, o sea, siendo extranjero vino a dar gratitud a Dios. ¿Dónde están los otros 9 que sí eran judíos? Pero en el verso 19 Dios dice algo bien importante.
Le dice: levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y otra versión dice: tu fe te ha salvado. Este hombre, cuando regresa a Samaria, a su pueblo, regresó con dos cosas que antes no tenía. Uno, regresó con ¿qué? Con salud, con sanidad. Y dos, con salvación. Los otros 9 regresaron a su casa con salud, pero no dice nada de con salvación. Y fíjense bien hasta dónde llega el poder de la gratitud. Ser agradecidos. Nos habla aquí de que cuando nosotros somos verdaderamente agradecidos, esa gratitud se vuelve en un poder pasmoso y extravagante. Y resumiendo, ¿todos tuvieron la misma oportunidad? Sí. ¿Todos actuaron? Sí. Todos actuaron en ir, en obedecer. Todos actuaron. ¿Todos tuvieron la misma fe? ¿Sí o no? ¿Todos tuvieron la misma fe? Sí, todos fueron sanos. Todos. Pero no todos tuvieron el poder de la gratitud. Solo uno. Solo uno tuvo el poder de la gratitud. ¿Por qué no todos recibieron literalmente lo mismo? ¿Por qué? Porque no fueron agradecidos. No hubo ese agradecimiento de su corazón. Ahora, fíjense bien que esta parte de la escritura que leímos ahorita, de que, cuando Jesús le está diciendo que sea sano, o sea, que su fe le ha sanado, realmente allí Lucas, recuerden de Lucas, para empezar no era judío, Lucas era griego y él escribía en griego, ¿sí? Y él utiliza la palabra en esa frase de tu fe te ha salvado o te ha sanado, utiliza la palabra sozo, la cual esta frase, tu fe te ha salvado o te ha sanado, refiere a la realidad que le estaba diciendo: tu fe te ha restaurado, te ha redimido y te ha alcanzado. Esa palabra de sozo que le está declarando Jesús a este hombre samaritano, le está diciendo no solamente sé sano, sino que le está diciendo tu fe no solo te ha sanado, sino te ha restaurado, te ha redimido y te ha alcanzado. Ahora piensen ustedes en esto. No sé cuánto tiempo habría tenido este hombre de estar enfermo de lepra, pero ¿cuál sería su condición emocional? Olvidémonos de la parte física, su condición emocional al ser un leproso. Había sido estigmatizado por la sociedad. Había perdido todos sus derechos morales, civiles, espirituales, económicos, financieros. Todo lo había perdido. Lo señalaban todos los días como un inmundo y él tenía que declararse inmundo. ¿Cómo estaría su ánimo? Seguro estaría sufriendo de depresión. Seguro cada noche estaba pensando en la manera de matarse o cómo morir, porque no podía seguir viviendo así. No era vida estar así. Era vivir literalmente en un infierno. Estar aislado. Algunos vivían en cuevas, algunos vivían en unas ciudades que declaraban aisladas para pura gente de ese tipo, enfermas. Ese lugar seguro haber sido peor que una ciudad perdida, en el lugar más pobre de nuestro país. ¿Y cómo habrá olido ese lugar? ¿Cuál era el ambiente que se respiraba en ese lugar? ¿Habrá habido risas? ¿Habrán comido a la hora normal de comer en paz o llegar alguien con comida? Miren, me dieron esto, conseguí esto. La gente se debió haber alegrado porque iban a tener que comer ese día. Seguro no, porque muchos a lo mejor hasta la lengua habían perdido por la causa de la lepra.
Habían perdido todo, todo el sentimiento, todo el gusto, todo el tacto, todo lo estaban perdiendo. ¿Cuál era la condición realmente moral de todos ellos? Y a Jesús le está diciendo: soso, tu fe te ha restaurado, te ha redimido y te ha alcanzado. Pero esa fe no pudo darse sino hasta el momento en que él aprendió a ser agradecido. Esa fe no pudo desatarse sino que hasta que él pudo ser agradecido y ver cuán bueno es Dios. Fue el único que pudo experimentar cuán bueno había sido Dios con él, por ser agradecido. Amada iglesia, ¿por qué no te pones de pie? Todo el mes de enero, en muchas congregaciones a lo largo y ancho de nuestro planeta, se ha predicado y se ha enseñado acerca de las primicias, acerca de las primeras ofrendas del año. Y se le ha animado a la gente para que pueda ofrendar y diezmar y prometer y hacer muchas cosas. Ustedes participaron en el último trimestre del año en una ofrenda especial que pedimos. Quiero decirles que esa ofrenda casi se levantó al 100%. Y esa ofrenda sirvió para refaccionarnos y para poder cubrir las necesidades de renta y de gastos que teníamos, ponernos al día con el pago del agua de aquí de la congregación. Y nos ha permitido tener también la oportunidad de estar empezando a reparar algunas cosas. Todo gracias a la gratitud que ustedes han tenido con Dios. Y este año me preguntaron algunos: pastor, ¿no va a levantar ofrendas especiales este año? Yo dije no. Porque yo quiero todo este primer mes de enero llevarlos a reflexionar sobre nuestra vida cristiana y a cómo caminar en Dios, para que tengan los elementos para caminar durante todo el año. Y hoy, esta palabra de hoy es el cierre de este mes, de este ciclo, de esta serie. Y qué mejor que terminar con la palabra agradecidos y reconocer que tan bueno es Dios. No tenemos por qué torcerte el brazo para que diezmes ni para que ofrendes, porque Dios ama al dador alegre. No tenemos por qué condicionarte, decirte: es que si no ofrendes Dios no te va a bendecir, si no diezmas Dios no va a abrir las ventanas de los cielos y además vas a ser un ladrón, como lo dice el libro de Malaquías. No voy a usar la palabra para amedrentarte ni para llenarte de temor acerca de lo que Dios te puede hacer porque no das. Yo lo que quiero es invitarte a que seas agradecido con Dios, para que disfrutes el poder de la gratitud, porque ese poder va a ser extravagante para tu vida. Ese poder va a lograr ser pasmoso. Yo quiero vivir un poder de Dios pasmoso para mi vida. Yo quiero vivir un poder de Dios extravagante para mi vida. Yo no sé tú, pero yo sí lo quiero. Y yo no quiero limitarme por el hecho de decir: es que me pasa esto, pastor, me quedé sin trabajo, o es que estoy enfermo, y es que me pasa aquello, y es que mi suegra, y es que, ay, no, pastor, ya no veo la vida tan lo duro sino lo tupido. Déjame decirte que si tú aprendes a ser agradecido con Dios, en lo poco Dios te va a recompensar en lo mucho. El que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. Y si en lo poco que tienes tú te vuelves un buen administrador, y en lo poco que tienes tú te vuelves una buena persona íntegra y productiva, con eso poco Dios te va a dar en lo mucho la capacidad de administrar mayores cosas, y allí vas a ver la bendición. Una cosa que sí te he de decir: la bendición no te va a caer del cielo, ni por más que extiendas las dos manos, ni abras todos los paraguas al revés para cachar todo lo que cae del cielo. Nunca va a caer nada del cielo. Dios no te va a mandar así las cosas. Tienes que esforzarte para obtenerlas y ser valiente. Este hombre sí se esforzó junto con los 10, con los 9 restantes, y llegaron hasta donde estaba Jesús, se emocionaron con Jesús y le gritaron que tuviera misericordia de ellos. Se atrevieron a pedírselo. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no nos atrevemos a pedírselo? Dios les bendijo, sí, vayan, les dio la sanidad,
pero solamente uno regresó. Y yo estoy seguro que ese uno que regresó vivió feliz siendo sano toda su vida. Los otros 9 no lo sé. Hay una historia paralela con aquel paralítico del estanque de Betesda, donde después de ser sanado, Jesús se lo encuentra en el templo y le dijo: ya no vuelvas a pecar, pórtate bien, porque si sigues pecando, tu estado de parálisis va a ser peor que lo que venga que como estabas antes. Y yo creo que esa misma palabra aplicó para estos 9. No sé cómo les haya ido, no sé cómo se habrán portado. Ojalá realmente se hubieran alineado y hubieran terminado alineados con Dios, porque hubieran vivido una vida de salud, pero no lo sé, ni voy a especular con eso. Pero lo que sí sé es que este hombre que regresó a darle gloria a Dios vivió una vida plena, restaurada y renovada. Así que, amada iglesia, yo quiero retarte a que todo este año de 2023 seamos una congregación agradecida con Dios. Que ofrendes, diezmes, participes, que no tengamos que rogarte, porque necesitamos maestros de niños. Y como no hay, las pastoras tienen que ir a cubrir a los maestros de niños, porque no hay quien quiera dar clase. Que no tengamos que rogarte para ir al hospital, para visitar a los enfermos. Que no tengamos que rogarte para pedirte por despensas, para llevar a los necesitados y tener que estar rogándote, trae tu despensa. No, sino que tú en ti mismo salga la voluntad, el deseo y el ánimo de regresar y ser agradecido con Dios. No seas como muchas personas que se van diciendo: es que allí no. Pero yo pregunto: ¿pero aquí cuándo hiciste? ¿Aquí cuándo serviste? ¿Cuándo tornaste? ¿Cuándo te comprometiste? Cuando buscaste lo que no teníamos y a ti se te ocurrió, ¿por qué no viniste y dijiste: yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, porque soy agradecido con Dios? No es que tengan agradecimiento conmigo, yo no valgo nada. Tienen que ser agradecidos con Dios en todo lo que tengan, todo lo que hagan. Hoy la ropa que traes puesta no la traes por tu lindo salario ni por tu lindo esfuerzo. La traes porque Dios te la dio y te dio la fuerza para vivir y la vida para desarrollar tu capacidad de producir. Dios es el dador de todo. Él es el que maneja la pala, pero la pala es la que se encaja en la tierra y que la levanta la tierra. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos ahí? Y yo te voy a pedir que comiences a considerar que Dios ha sido bueno contigo. Que comiences a reconsiderar cuánto ha sido Dios bueno contigo. Y a lo mejor dirás: pastor, usted no sabe, pero yo me estoy divorciando. Pastor, usted no sabe, pero acabo de perder mi trabajo. Pastor, usted no sabe, pero me acabo de ir de mi casa. Pastor, usted no sabe, pero solamente traigo 50 pesos en la bolsa y es todo lo que tengo para el resto de este mes. Pastor, usted no sabe, pero me acaban de lanzar de mi casa. Pastor, usted no sabe, pero me detectaron cáncer. Pastor, usted no sabe, pero tengo un tumor. Pastor, usted no sabe, pero yo no lo sé. Pero el Dios que todo lo ve, Él sí lo sabe. Pero yo te afirmo que si tú eres agradecido con Dios y dices: pastor, a pesar de esto que me está pasando, yo quiero ser agradecido con Dios. Yo quiero ser agradecido con Dios, porque yo quiero que esa fe en mi vida sea desatada de tal manera que esta fe no solamente me traiga la respuesta a mi problemática actual, sino quiero que esa fe me renueve, me transforme, me impacte. Quiero que ese soso venga a mi vida. Yo quiero eso. Y para eso quiero clamarle a Dios y pedirle que me saque, me restaura. No importa lo más profundo y lo más vil que hayas caído.
No importa que hayas estado en medio de las garras de las fuerzas de las tinieblas, de la oscuridad, del maligno. No importa. Si tú clamas a Dios en este momento, si tú le clamas a Él y reconoces lo que Él es en tu vida y lo que Él puede ser en ti y lo bueno que Él ha sido al mantenerte con vida hasta el día de hoy, esa fe va a traer un renuevo a tu corazón, a tu mente, a tus sentimientos. Es la única manera. Es la única forma, ser agradecidos con Dios. Así que ¿por qué no le dices: Dios, gracias? En la alabanza nos pidieron: dile te amo. Yo te puedo decir hoy: dile gracias, Dios. Pero no te quedes con los labios cerrados. Mira, Dios sabe de telepatía y te puede interpretar lo que estés pensando. Conoce tus pensamientos, pero dice la palabra que el que confiesa con su boca, el que confiesa con su boca. Así que ¿por qué no abres tus labios y expresas, dejas pasar el aire sobre tus cuerdas vocales y comienzas a expresarle: Dios, eres bueno, Dios. Has sido bueno conmigo, Dios. Y yo no me queda más que agradecerte todo lo bueno que has sido conmigo. Aún las cosas malas que me han pasado, este problema en el cual estoy metido, esta enfermedad que me han decretado, esto que me está sucediendo. Gracias por ello, Señor. Gracias por ello. Gracias por ello. Dile gracias, Dios, porque en medio de estas circunstancias yo te puedo conocer. En medio de estas circunstancias yo te puedo realmente valorar. Aún, Lulu, puedes darle gracias por tu sordera. Quien tenga un tumor puede darle gracias por el tumor. Quien tenga otra gastritis, dele gracias aún por su gastritis. Y esto no es para que digas: me voy a conformar con esto. No. Sino es para que en medio de esa necesidad tú puedas mirar a Dios. Y entonces tu gratitud desate ese poder pasmoso y extravagante del poder de Dios en tu vida. Porque Dios siempre es bueno. Porque Dios siempre es bueno. Dísele: oh Dios, tú eres bueno. Dile: Jesús, tú eres bueno. Dile: Espíritu Santo, tú eres bueno. Díselo. Decláraselo. Tú eres bueno, Señor. Díselo: tú eres bueno. Y en ello, Señor, yo quiero agradecerte, porque hoy estoy aquí en este lugar gracias a tu bondad y a tu misericordia. Porque yo estoy aquí en este lugar gracias a que hoy me has dado vida y me has permitido la oportunidad de vivir un día más, con problemas, con estrés, con angustias, con enfermedad o con tristeza o con escasez. Pero yo estoy aquí. Hoy estoy aquí y eso es digno para decirte: Dios, gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor.